Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista, siguiendo con nuestros estudios de preparación para poder cumplir efectivamente con nuestra misión de anunciar al mundo entero el precioso mensaje de Cristo, nuestra justicia, restaurando de esta manera los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios, y dentro de esto el santo día sábado, y así de esta manera poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida en este final del tiempo del fin. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 30 de enero de 2021, la cual nos va a presentar un estudio especialmente ilustrativo para la iglesia o pueblo del Señor en estos tiempos finales, ya que se centra en torno al sueño de Nabucodonosor, un sueño de carácter profético dado a un rey que no conocía al Dios de Israel, pero que sin embargo se terminaría convirtiendo para esta generación final en una luz que nos indicaría el momento histórico en que nos encontramos. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y hermosa palabra. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los buenos y rectos caminos de tu santa y perfecta ley. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Un sueño panorámico. Bien, el título de nuestra lección alude explícitamente a aquel sueño que tuvo el gran rey Nabucodonosor, el sueño panorámico que Jehová, el Dios de Israel, le dio a este rey para responder a sus inquietudes de conocer cuál sería el futuro tanto de su reino como de los reinos que existirían en la tierra hasta el final de los tiempos. Y hoy nos encontramos ya muy cerca de aquel tiempo en el cual finalizará el último reino en esta tierra, aquel reino que la Biblia le llama la Gran Babilonia del final de los tiempos. Un reino que hasta este momento se haya encubierto a los ojos del mundo, pero que muy pronto todos tendremos la oportunidad de verlo salir a relucir. Y es por eso que vemos actualmente todos estos acontecimientos que se vienen dando a nivel global y que buscan en última instancia acomodar las cosas para el establecimiento de este gran poder. Poder que sabemos que será breve y temporal, ya que terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. Como texto de introducción, tenemos un interesante versículo muy ilustrativo del tema central de nuestra lección. Está en Job 33, versos 14 y 15, que nos dicen: Sin embargo, de una u de otra manera habla Dios, mediante el sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en su cama. Y lo cual nos quiere decir que fue directamente Dios quien le habló al rey Nabucodonosor a través de aquel sueño panorámico para revelarle estos acontecimientos futuros. Pasemos entonces a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué le sucedió al rey Nabucodonosor en el segundo año de su reinado? Bien, en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, el cual era el mismo año en el que los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías iniciaban sus servicios o sus trabajos en la corte de Babilonia, luego de aquellos 3 años de estudios y preparación que tuvieron para estar finalmente en la corte, la escritura nos dice que este rey tuvo un sueño que le impactó mucho y le dejó muy turbado y preocupado, pues entendía que este sueño, por las escenas que vio en él, debía tener algún propósito o mensaje y significado que él desconocía. Sin embargo, este sueño tan impactante se le olvidó, pero no el hecho de que había tenido un sueño, el cual le había inquietado mucho, causándole gran consternación. Así está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y verso 1. En la página 34 del libro Una vida santificada, Ellen White nos dice que este sueño había causado una profunda impresión en la mente del rey. Fue un sueño que no le dejó dormir más. Sin embargo,
El rey, al despertar, no era capaz de recordar los detalles del sueño. Tenemos un primer subtítulo que dice: la sabiduría humana ante la sabiduría divina. Pregunta número 2. ¿A quién llamó el rey para declarar y explicar su sueño y cómo intentaron sus consejeros ocultar su incompetencia? Bueno, hemos visto que el rey había quedado profundamente impresionado con su sueño, pero sin embargo no podía recordar los detalles del mismo. Por eso él, creyendo que los sabios de la corte, es decir, los magos, astrólogos, encantadores y adivinos que vivían en su corte, podrían ayudarle a recordar este sueño, los mandó a llamar. El rey tenía plena confianza en estos sabios o expertos de su corte, reconocidos por sus capacidades para conocer los sueños e interpretarlos. Y estos expertos eran además los representantes de la religión de Babilonia. Un dato que es muy importante tener en cuenta para comprender cómo se desarrollan los acontecimientos de esta historia. Vinieron entonces estos magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y se presentaron ante el rey. Y el rey, dirigiéndose a ellos, les contó lo turbado y perplejo que se encontraba por aquel sueño que no podía recordar, y les pidió que le mostrasen el sueño que había tenido. Pues dada su calidad de expertos en los sueños y secretos de la mente y el futuro, podrían ayudar al rey a resolver este misterio. Entonces, los sabios o expertos de la corte del rey respondieron así: Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Es decir, los sabios, magos, adivinos y astrólogos de la corte no podían descubrir el sueño que el rey había tenido, a pesar de ostentar el título de expertos en sueños y visiones de la mente. Ellos habían sido convocados para ayudar al rey con el asunto del sueño, pero en vez de venir a ayudar a resolver este problema, le pedían al rey que les contara el sueño que el rey no recordaba. En otras palabras, los magos estaban en la misma posición que el rey y no aportaban nada para resolver este problema. Se revelaba así tanto su incapacidad ante este problema y su falta de idoneidad para ostentar los títulos que ostentosamente poseían y que eran de conocer los sueños y su significado. En la página 34 del libro Una vida santificada, Ellen White nos dice que el rey Nabucodonosor prometió grandes riquezas y honores para aquel o aquellos que le mostraran cuál había sido el sueño y la interpretación del mismo. Pero los adivinos, magos y astrólogos del reino se vieron impotentes ante el pedido del rey. En realidad, el gran Dios del cielo había dado este sueño al rey, y también había causado el olvido de los detalles del mismo para que el rey pudiese llamar a sus sabios y descubrir en ellos no solo su incapacidad para resolver este enigmático problema, sino también dejar al descubierto aquel falso título que ostentaban y sus pretensiones de ser conocedores de los sueños y el futuro, pues solo Dios conoce los sueños y pensamientos de cada persona, y también solo Dios conoce el futuro, y Dios se los revela a los que le sirven, es decir, a aquellos a quienes Dios los elige como sus profetas. Y aquí es pertinente traer a colación la gran profecía de Joel 2:28 que nos dice que será en el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios recibirá la lluvia tardía que los capacitará para ser profetas, y tanto los niños como los jóvenes y ancianos de su pueblo profetizarán, siendo esto mismo lo que le ocurrió a Daniel durante su vida. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿En qué crisis colocó el rey a estos hombres y qué solicitud presentaron una vez más al rey? Bien, en vista que los adivinos, magos y astrólogos de la corte no podían decirle al rey cuál había sido el sueño que tuvo, pues humanamente esto era imposible de conocerlo, el rey volvió a reiterarles que él había olvidado el sueño, y justamente por eso recurría a ellos en virtud de su calidad de sabios y adivinos de los secretos de la mente y de los sueños. Pero además les declaró que si ellos no le mostraban el sueño, entonces los haría pedazos, y sus casas serían convertidas en muladares.
Y todo esto porque ellos le habían mentido sobre sus capacidades y virtudes para conocer los secretos de los sueños, de la mente y el porvenir. El rey estaba muy enfadado con sus expertos, se sentía engañado. Aquellos ostentosos títulos de sabios que poseían no les correspondían. Por eso, los adivinos, magos y astrólogos, entendiendo la difícil situación en que se encontraban, reiteraron al rey por segunda vez que les dijera cuál era el sueño que tuvo, pues para ellos era imposible conocer lo que el rey soñó. Solamente de esta manera ellos le podrían mostrar el significado del mismo. En la página 362 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos dice que el rey Nabucodonosor, creyendo que los magos no tenían intención de ayudarle y que preparaban para él una respuesta falsa, les ofreció en primer lugar riquezas y honores si le ayudaban a conocer el sueño y su interpretación, pero en segundo lugar los amenazó de muerte si no le relataban el sueño mismo junto con su interpretación. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Con qué amenazó el airado monarca y qué confesión estuvieron forzados a hacer los sabios y astrólogos? Bueno, en vista que los magos no tenían una respuesta positiva a la petición del rey, pues era imposible para ellos conocer la visión que tuvo el rey mientras dormía, entonces Nabucodonosor les reiteró a estos sabios de la corte la condena de muerte que se cernía sobre ellos, pues les dijo: díganme el sueño para creerles a ustedes que también son intérpretes de sueños, pues si solamente son intérpretes de sueños, eso significa sencillamente que son unos mentirosos, pues preparan respuestas falsas para engañar tanto a él como a los que creían en sus capacidades. Lo cual en cierta manera era cierto, apreciados hermanos, ya que solo Dios es el que da los sueños y también solo Dios puede dar su interpretación de los sueños, y no aquellos sujetos que dicen tener capacidades de adivinación e interpretación y que se atribuyen el rol de explicación de los sueños. En realidad, las pretensiones de los magos de conocer y entender los sueños y la mente eran falsas. Hasta aquí, los argumentos del rey eran totalmente veraces, pues estaban ajustadas a la razón. Por eso los sabios, magos y astrólogos de la corte, ante la lógica postura que asumió el rey, confesaron que su petición era humanamente imposible de resolver. Además, nunca un rey o un príncipe habían hecho tal petición a sus siervos, pues en realidad no había hombre en la tierra que le pudiese decir al rey cuál había sido el sueño que él había tenido, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En otras palabras, ellos decían que era injusto lo que el rey les pedía. Sin embargo, aquí hay un importante detalle que debemos contemplar. Ellos dijeron que el sueño lo sabían los dioses, pero los dioses no moraban con la carne. Entonces, ellos indirectamente estaban declarando que nunca tuvieron comunicación con sus dioses, por lo que su religión, la religión que enseñaban a Babilonia, era falsa, pues ellos eran los representantes y líderes de la religión de Babilonia, y siendo los líderes de la religión de su país, sus dioses no les escuchaban, pues no moraban con ellos, lo que quiere decir que era falsa toda su enseñanza religiosa. Esta fue una franca y contundente declaración que abrió los ojos del rey Nabucodonosor, y entonces él entendió la falsedad de la religión de su país. Todo el tiempo había estado engañado, y ahora, ante la confesión de estos sabios, su ira se desató. Esta última confesión de los sabios de Babilonia nos lleva a nosotros a contrastar su declaración con las declaraciones que encontramos en la Biblia, pues nosotros leemos tanto en Éxodo 26:45 como en 2 Corintios 6:16 que Dios prometió que habitaría en medio de su pueblo. Y lo mismo dijo el apóstol Juan del Señor Jesús, cuando en San Juan 1:14 nos dice que Dios en la persona de Cristo vino a este mundo para morar y habitar con la carne, es decir, con su pueblo. Sin embargo, los babilonios decían que sus dioses no habitaban con ellos, y la pregunta es, ¿y cómo los conocían
si no habitaban con ellos. Era por tanto una falsa religión la de los babilonios, y Nabucodonosor así lo entendió. Por eso, en la página 362 y 363 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos declara que el rey estaba airado con aquellos en quienes antes había confiado y creído. Descubrió que todas las declaraciones de los magos y sus pretensiones de conocimientos eran falsas, y por tanto la religión de Babilonia era un engaño a nivel nacional. Tenemos ahora un segundo subtítulo que dice: las consecuencias de arriesgar la propia vida. Pregunta número 5. ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor en su furia? Bien, siguiendo entonces con las ideas anteriores, el rey Nabucodonosor estaba furioso. Descubrió que había sido engañado por los magos y astrólogos de su país. Eran falsas sus capacidades para conocer los secretos de los sueños y la mente, y la religión que ellos representaban era todo un engaño. Prácticamente no había Dios en Babilonia. Todo lo que habían aprendido hasta ese momento de esta religión era un burdo montaje. Descubrir que toda su vida había estado engañado, tanto él y su nación, en la creencia de una falsa religión, lo enfureció en gran manera. Por eso, lleno de ira, ordenó la muerte de todos los sabios, magos y astrólogos de su reino, y la orden se cumplió. Los soldados del reino comenzaron a apresar a todos los sabios del país, ya que la orden del rey era resuelta. Apreciados hermanos, este mismo suceso, me refiero al desengaño del rey de la falsa religión que profesaba, se repetirá en el futuro cercano, pero a una escala global. Pronto, antes de la segunda venida del Señor Jesús, cuando estén cayendo las últimas plagas sobre la tierra, el mundo y los seguidores de las falsas religiones descubrirán que habían estado engañados por la falsa religión de Babilonia. Nos referimos a la Babilonia del tiempo del fin, y tanto sus líderes como sus distintos representantes y falsos pastores y profetas caerán en manos de las enfurecidas multitudes, quienes se lanzarán contra estos falsos representantes de Dios y los destruirán. Así está escrito tanto en Apocalipsis 17:16 y en Apocalipsis 18:20, y está más extensamente explicado en el libro El conflicto de los siglos, en las páginas 713 y 714. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién estaba incluido en el vengativo decreto? Bien, en este edicto que ordenaba la muerte de todos los sabios de Babilonia, también estaban incluidos el joven Daniel y sus 3 amigos, es decir, Ananías, Misael y Azarías, pues ellos también pertenecían al selecto grupo de sabios de la corte del rey. El rey no recordaba que un poco de tiempo atrás, quizás solo unos pocos meses, él había evaluado y encontrado 10 veces más brillantes que los sabios de su país a 4 jóvenes hebreos, es decir, a Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Es posible que en ese momento Daniel tuviese alrededor de 21 años, pues este suceso ocurría solo unos pocos meses después de haber terminado sus estudios de preparación en las escuelas de Babilonia, tal como nos lo dice la página 34 del libro Una vida santificada. Sin embargo, como vemos, el rey estaba muy airado, y en ese estado decretó la muerte de los sabios de su país, sin pensar que de esta manera incluía a nuestros 4 jóvenes hebreos. Por eso es que los militares fueron a buscar a Daniel y a sus amigos para cumplir con este edicto, es decir, de apresarles y quitarles la vida. Veremos ahora en la última pregunta cómo actuará el joven Daniel para solucionar el problema que no pudieron resolver los sabios de Babilonia. Pasemos entonces a la última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué hizo Daniel y a quién presentó su petición? Cuando Daniel es tomado preso por la compañía de soldados, él preguntó a Arioc, el capitán de la compañía de soldados, de una manera sabia y prudente, por qué causa le estaban arrestando. Y el capitán de la guardia le explicó que había una orden o un edicto de parte del rey
para apresar a los sabios de Babilonia y matarlos. Y Daniel preguntó cuál era la causa de este edicto para que se publique tan apresuradamente. Y entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había acontecido con el rey, con los sabios y el sueño que no pudieron dar a conocer. Le comentó que el rey estaba airado con aquellos en quienes había puesto hasta ese momento toda su confianza, pues fueron incapaces de prestarle ayuda en cuanto al sueño que tuvo. Entonces Daniel, arriesgando su vida, fue apresuradamente a donde el rey y le presentó su petición, la cual era que le diese un poco de tiempo, y entonces él le mostraría el sueño y su interpretación. Sueño que los sabios de Babilonia no pudieron presentarle al rey. Su fe en el Dios de Israel le impulsó a hacer esta propuesta y esta petición al monarca más poderoso de la tierra en ese entonces. Daniel tenía la certeza y la confianza de que Dios, a quien él servía, le brindaría la ayuda y solución a este enigmático problema. En la lección de la próxima semana conoceremos cuál es el desenlace de esta interesante historia, de Daniel revelándole al rey aquel sueño que tuvo pero que había olvidado. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que el Señor os guarde. Amén.